Bienvenidos a nuestro episodio número 123. El día de hoy nos toca hablar de curiosidad y el título de nuestro episodio es ¿Sabes cómo la curiosidad aumenta el aprendizaje y la memoria? Hoy vamos a ir más adentro en este proceso de ser más curiosos, de realmente hacer preguntas interesantes de lo que te interesa en tu vida, obviamente, y de las cosas que estás aprendiendo, no quedarte con la información que te dan, no conformarte con simplemente lo que a lo mejor estás viendo en la escuela si todavía eres estudiante, sino ir más allá en los temas que te interesan y desarrollar sobre todo habilidades en esos temas, porque el futuro va a cambiar muy, muy pronto y cada vez vamos a tener que esforzarnos más por entrar en un nicho que nosotros tenemos que ir creando, porque tristemente la inteligencia artificial va a sustituir muchísimos, muchísimos empleos. Y si no estás preparado, y si no eres una persona creativa, si no eres alguien que haga algo distinto que una máquina, pues simplemente tu futuro es obsoleto. Ese es el gran problema que todo mundo va a enfrentar en una cantidad de años muy corta, porque todo va tan rápido que yo calculo que a más o menos en 5 años todo este mundo que conocemos va a empezar a cambiar más y más rápido. Entonces, necesitas entender cómo funciona tu cerebro para poder defenderte y para poder dar un plus sobre una construcción electrónica que se está desarrollando y que cada vez responde mejor, que cada vez hace más tareas, que cada vez sustituye más interacciones humanas. Entonces, si quieres realmente entender cómo funciona tu cerebro y cómo funciona este segmento de la curiosidad que una máquina no tiene, eso es lo que te va a hacer diferenciarte de las máquinas, eso es lo que va a hacer que crees ese nicho, eso es lo que te va a hacer aprender más habilidades y sobre todo recordar la información, porque si no cumples ese ciclo dentro de tu cerebro, que ahorita vamos a ver las regiones que se van activando, simplemente no tienes memoria. Y por eso, tristemente, mucha gente actualmente no tiene nada de memoria y no recuerda lo que hace y no recuerda muchas cosas, sobre todo los estudiantes, tristemente, porque el sistema de educación cada vez es más deplorable y no exige lo que debería de exigir y no da las herramientas que debería de dar, sobre todo en el aspecto de entender las cosas, de saber la aplicación de las cosas, no de memorizar, porque eso lo puede hacer pues un animalito como un perico, puede memorizar muy fácilmente varias cosas y no se trata de eso. Se trata de resolver problemas, de activar tu cerebro y de usarlo como esa herramienta tan importante que tienes. Entonces, ¿qué haces cuando no sabes, por ejemplo, cómo resolver un problema? La curiosidad es más que un simple interés, es una herramienta muy, muy poderosa que impulsa el aprendizaje y la resolución de problemas. Activa regiones de tu cerebro como el hipocampo que no solo ayudan a formar tu memoria, sino que crea estos recuerdos a largo plazo, porque una cosa es la memoria de trabajo, que es algo que tienes más reciente, que es algo que acabas de hacer, que es algo que necesitas, es algo más mecánico, y otra cosa es la memoria a largo plazo. Esa memoria solamente se va a formar si tú activas estas regiones a través de la curiosidad, a través de hacer preguntas. Entonces, esto continúa generando nuevas neuronas cuando tú aprendes, cuando tú resuelves problemas, cuando tú eres más curioso con lo que te están enseñando, entonces generas más neuronas. Si no, simplemente o te quedas igual o vas perdiendo neuronas y vas perdiendo caminos neuronales también.
Toda esa neurogénesis es alimentada por la curiosidad, que es innata, es algo que todos tenemos, es algo que cuando éramos niños lo usábamos más y era algo que a lo mejor, ojalá que tus padres no lo hayan apagado también, porque muchos papás o mamás tienen también responsabilidad en apagar la curiosidad de un niño. Cuando tú le dices, ya no me preguntes más o no sé o ya cállate, etcétera, todas esas faltas de paciencia, en vez de ayudar a tu hijo o hija, lo están haciendo más inútil y menos hábil para pensar y más conformista para aceptar lo que alguien les diga. Entonces, todo esto juega un papel muy significativo en aprender. Y creo que a todos, o a la gran mayoría, nos gusta aprender. Porque, ¿cuál es la otra opción? ¿Volverte un inútil? ¿Volverte una persona dependiente toda tu vida? ¿No hacer nada? ¿Morirte del aburrimiento? Y también vamos a tener muchas de estas crisis donde muchos jóvenes no van a saber qué hacer con la pobre educación que tienen, que a algunos ya no les satisface, obviamente, y que no genera esta retención de las cosas. Necesitamos que la gente aprenda a usar el cerebro, que la gente retenga las cosas importantes, que sepa distinguir qué es lo importante de lo no importante. Y eso lo va a ayudar a adaptarse a nuevos entornos, que es lo que viene, la adaptación que vamos a tener a un nuevo entorno de este mundo que se está creando conforme estamos hablando, simplemente. Hay 5 ideas clave de un artículo que yo escribí que se llama Enciende tu cerebro para ser curioso. Si quieres el artículo, lo posteé en mis redes y puedes visitarme también en Medium con mi perfil. Entonces, ¿cuáles son 5 ideas que te van a ayudar a despertar tu cerebro? Número 1, el papel del hipocampo. ¿Cuál es el papel del hipocampo? Pues el hipocampo es una estructura que está asociada a los recuerdos y es crucial para la formación y para la recuperación de recuerdos. Convierte los recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo a través de una consolidación de la memoria. Todo este proceso funciona como cuando tú por primera vez visitas un lugar y manejas a ese lugar y te fijas en el camino. No confías simplemente en tu GPS, sino que también te vas fijando por qué avenidas tomaste, qué referencias puedes tener de a lo mejor alguna fábrica, a lo mejor alguna casa, a lo mejor algún negocio, etcétera. Todas esas cosas que tú vas aprendiendo la primera vez y que te vas fijando y vas siendo curioso en observar el camino, todo eso ayuda a consolidar la ruta que tú seguiste para ese camino. Si no pusiste atención, estabas hablando por teléfono, estabas escuchando música y tenías toda la confianza en un GPS, pues seguramente no te vas a acordar de ese camino y vas a tener que volver a usar este GPS, que también, tristemente, la tecnología mal usada ha hecho que nuestros cerebros se vuelvan más inútiles. Este proceso de recordar implica transferir información desde el almacenamiento que es temporal en el hipocampo a un almacenamiento que es permanente. Entonces, eso hace que otras regiones del cerebro se vuelvan activas y la neurogénesis en la etapa adulta o la generación de nuevas neuronas en el hipocampo continúa durante la adultez. Es una falsedad lo que muchas veces se decía de que tú ya no vas a generar neuronas después de los 19, 20 años. No es cierto. Todo el tiempo puedes seguir generando neuronas dependiendo de tus hábitos que tengas. Y si tú a través de este proceso de curiosidad contribuyes significativamente a tu aprendizaje y a la retención de las cosas, a saber el porqué de las cosas, eso hace más fácil todo este proceso.
Como puedes ver aquí en la imagen, hay varias regiones aquí durante este proceso de recordar o de generar esta memoria. Y aquí vemos en el color verde ese lóbulo temporal que es el que guarda la información. ¿Qué tipo de información? La información semántica. ¿Qué significa semántica? Que está asociada a tu lenguaje, que está asociada a lo que lees, que está asociada a una historia, que está asociada a algo que leíste, que está asociada a algo que viste escrito. Esa es una memoria semántica asociada al lenguaje. El hipocampo es la puerta para nuevos aprendizajes y se ve en rojo. Entonces, esta parte roja que se ve ahí abajo señalada y que dice amígdala y luego abajo dice hipocampo, si te fijas, están muy cerca esas dos regiones. La memoria, el del hipocampo, y la amígdala, que está relacionada con las emociones. Cuando tú haces preguntas, cuando tú eres curioso, tienes una emoción de saber más, de que te emociona algo que estás aprendiendo. Cuando te da igual, cuando no te interesa, cuando estás viendo el celular mientras tu profesor está dando clase, cuando estás distraído porque otro niño está haciendo tonterías, etcétera. Entonces, no hay emoción, no hay aprendizaje, porque van ligadas las dos cosas. Para que tú también tengas un aprendizaje necesitas tener una emoción. Y esa emoción necesita ser mm, idealmente que te interese, que tengas interés en el tema. Y si no te interesa, buscar una manera de verlo aplicado, que ese es el reto también de un profesor, que tú sepas para qué te va a servir lo que te están enseñando, no que te lo enseñen porque viene en un temario, porque hay que cumplir un programa, porque hay que sacar una calificación, porque tienes que sacar un certificado, ¿no? De nada te sirve el papel si tú eres una persona que no eres capaz de asociar las ideas y de hacer algo con esas ideas. Entonces, y muy probablemente no recuerdes nada si no te interesó muchas cosas de las que tuviste en tu carrera o en tu escuela. Entonces, ¿cuál es la idea clave 2? La curiosidad es un catalizador del aprendizaje. Si tú tienes curiosidad, vas a aprender más rápido. Si no te interesa, no es fácil que aprendas, porque no puedes forzar tampoco a tu cerebro a este tipo de cosas. Por eso es importante que encuentres un atractivo, como dice la imagen, una novedad, una sorpresa, y en todo se puede encontrar. Yo sé que hay muchas materias que también eso es lo arcaico del sistema educativo, que se dan de una manera completamente aburrida, completamente mecánica que a nadie motivaría, que hasta un perro se dormiría. Y discúlpame por comparar un alumno con un perro, pero pues tristemente es lo que también se ve en muchas escuelas. Como bastante tiempo he dado clases, tengo esas referencias y la verdad es que es triste cómo se ha denigrado tanto el proceso de educación, tanto la falta de respeto hacia alguien que está al frente dando un tema, tanto la falta de interés, etcétera. Entonces, para aprender necesitas estos tres neurotransmisores, que es dopamina, que es noradrenalina y que es serotonina. La dopamina se activa cuando estás interesado, cuando lo ves como un juego, cuando ves las cosas de manera aplicada. Por eso, estas redes sociales generan dopamina, porque se te hace interesante. Fíjate que burda es a veces o puede llegar a ser la mente de una persona. ¿Cómo se te hace tan interesante subir una foto y que alguien dé clic y le diga me gusta? Eso se te hace interesante y entonces entras en el juego de una red social.
y te vuelves cada vez más adicto y te frustras si no le dan like o si no tienes muchas vistas, etcétera. Entonces, ahora, ¿por qué no podemos ver este mismo juego aplicado a algo que estamos aprendiendo? La noradrenalina se libera cuando estás en un desafío, cuando te retan las cosas. Por eso también el sistema de educación pobre y arcaico que tenemos, que no reta a nadie, que simplemente tengo que estar escuchando a alguien hablar, pues no hay un desafío, no me está haciendo pensar, no me están haciendo preguntas. Y a veces cuando te toca un profesor diferente y te hacen preguntas, te molestas, te da flojera responder o no respondes. Ahora muchos alumnos no responden, ignoran las preguntas hasta de un profesor. Es ridículo, entonces, ¿para qué estás estudiando, no? Si no te interesa. Y no les interesa porque ya no les interesa su vida. Ese es el problema de fondo. Si no te interesa tu vida, sí estamos en problemas y sí habla de cosas mucho más complicadas y que tienen que ver con emociones tóxicas que no has trabajado, tienen que ver con tu ambiente familiar, etcétera. Y eso también se debería de ver en la escuela, de detectar en la escuela con un asesor psicológico, con una persona que ayude al alumno a ver qué está pasando, por qué ese desinterés por vivir. Serotonina es otro neurotransmisor que es recompensa, que se activa con una recompensa. Y este también está manejado por muchas redes sociales. Tú tienes una recompensa cuando como un juego subes una foto hasta de comida o hasta de pararte bonito y hacer un ejercicio en el gimnasio, porque cada vez veo más personas que, pues lo siento mucho, pero a mí se me hace ridículo pararte en un espejo y tomarte la fotito y decir, mira cómo estoy parado, mira todo lo que cargo, etcétera. Y la recompensa es que la gente piense que es interesante y le dé un like. Entonces, esa es la recompensa de una red social. Y te mantiene en esto. ¿Cuál es el desafío? Que pongas fotos cada vez mejores para que generes más likes. Fíjate cómo una red social superó la educación. Literal, superó la educación porque te reta. Te pone en un juego donde tú tienes que mostrar tu vida, todo lo que estás haciendo. Ese es el juego. Es un juego de subir fotos, de subir toda tu vida, todo lo que haces, porque a toda la gente le interesa todo lo que haces. Entonces, el desafío es cuántas personas les va a gustar esa foto, cuántas personas van a ver esa foto, o si haces videos, cuántas personas van a ver ese video. Y la recompensa es el número de personas que vieron ese, ese post, que interactuaron con ese post, que hicieron comentarios, que te hicieron preguntas, que te dijeron qué bonita o bonito, lo que sea te ves. Entonces, y es un juego que tiene atractivo, que tiene novedad, que tiene sorpresa. Si así se hiciera la educación, pues tal vez más gente le interesaría aprender y no estar metido en una red social. Ese es el reto de la educación, que lo cambiemos y que hagamos la educación atractiva, novedosa y con sorpresas y con recompensas. Y recompensas también es retar a los alumnos a ser mejores, a hacer competencias. Cada vez se pierde más ese concepto de competir y no es malo competir y no es malo que haya un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar. Y está mal que sí se premia a todos, porque no todos hicieron un esfuerzo. Y si no todos hicieron un esfuerzo, no todos están siendo desafiados y no todos están teniendo ese atractivo. Por eso también no se mantiene una atención. Como dice este diagrama, el aprendizaje se da por una atención focalizada. Tú pones atención en la foto que mandaste, le echas ganas a cómo te paras y a las caras que haces cuando te sacas la foto.
Le echas ganas a sacar la foto de tu comida para que esté bien centrada y que se vea bonita y pones la botella de cierta manera, etcétera. Todo ese show lo haces para una foto. Tu atención está en que la foto salga bien. Entonces, ¿por qué no puedes mantener la atención en una clase? Porque la clase es completamente aburrida, porque te están a veces leyendo una diapositiva, porque a veces te están diciendo cosas que puedes encontrar en una red mucho más resumido y por eso no pones atención o porque no te interesa el tema. Todo esto activa varios pasos, que es seguridad de que tienes la información, saciedad de que ya sabes lo que necesitas saber y eso genera una atención sostenida. Si activas estos tres eh, comportamientos, llamémosle así, una atención focalizada, creas esa seguridad de que estás aprendiendo, de que estás sabiendo más, de que estás aplicando o que puedes aplicar las cosas, y eso te deja satisfecho como alumno, como una persona que está aprendiendo, como estudiante, eso va a generar más atención. Si no, no. Una vez que esa información llega a esos niveles superiores del cerebro, entonces se forman todas estas redes. Si no logramos atención focalizada, seguridad, saciedad y una atención sostenida, nada de esto pasa. Y entonces no hay aprendizaje. Ese es el problema con la educación, que nada de esto se le enseña tampoco a los maestros. Deberían todos los maestros de saber cómo activar este proceso de aprendizaje. Y debería de ser una capacitación de un profesor. No nada más cuántos alumnos pasan, porque tristemente ahora ya se mide el desempeño de un profesor por cuántos alumnos pasan y cuántos están contentitos con que se les dio la información y se les dijo que venía en el examen y entonces todos sacaron muy bien el examen. Sí, pasando el examen no saben absolutamente nada. Entonces, ¿qué te sirve un papel? La curiosidad se define como un impulso para llenar lagunas percibidas en tu conocimiento. Despierta un interés y un compromiso contigo inicial, llevando a una codificación efectiva. ¿Qué es esto? Esta es la codificación de nueva información. Estás teniendo atención focalizada, estás generando una seguridad de que estás aprendiendo, de que te interesa, te salen más preguntas y eso te deja satisfecho. Y eso crea una atención sostenida. Vas generando esta red, vas construyendo esta red. Las investigaciones, todos los artículos que hablan de curiosidad muestran que esta eh, habilidad como humanos mejora la consolidación y la recuperación de la memoria por todo esto que está pasando, convirtiéndola en un componente que es crucial para el proceso de aprendizaje. Si no te interesa, si no tienes curiosidad, entonces es difícil que vayas a aprender. Desafortunadamente, cuando hay entornos como un sistema educativo, que lo hablamos, y entornos corporativos también, que sofocan la curiosidad, que no te dejan tener ideas, que te callan cuando tienes preguntas, que obstaculizan esa inclinación natural del cerebro de explorar y aprender, pues te vale, te hartas y ya no lo haces. Y eso ahora en el sistema educativo pasa de ambos lados. Si un profesor ve que a ninguno de los alumnos les interesa y que lo único que quieren es una calificación, lo único que hace muchos profesores, tristemente y por necesidad, es da la clase, pasa a todos, les dice que va a venir en el examen y ya, se gana el pago. Y así todos están contentos, ¿no? Y así creamos una sociedad cada vez más mediocre. Y en los trabajos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en un trabajo no te dejan salirte de esos procedimientos, ¿cómo se llama?
de esos procedimientos estándares de operación que son completamente cuadrados. Y entonces, que cuando tienes una idea y dices, oye, es que esto se podría hacer mejor si hacemos esto y esto y esto. No, porque hay un procedimiento. No, porque hay una política. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no dices nada. Ya no dices nada y ya no piensas. Ya nada más eres un changuito, mecánicamente haciendo las cosas. Y no haces nada más. Y por eso tenemos la sociedad que estamos creando. Y por eso, cada vez más fácil una máquina nos va a sustituir a muchas personas, a muchas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ser curiosos con la vida. O si no, ¿para qué veniste a este mundo? Curiosidad y metacognición es la idea clave 3. La curiosidad actúa como una señal que es metacognitiva. ¿Qué significa metacognitivo? Que tú eres capaz de ver qué estás pensando, qué estás sintiendo, cómo es tu proceso de pensamiento. Eso es metacognición. Va más allá de aprender, va ahora, estoy atento, me estoy distrayendo, ya estoy pensando en otra cosa y es jalarte. Tu cerebro se va a ir constantemente y se va a distraer constantemente. El reto es que tú generes ahora más allá esta metacognición. Es una autoconciencia en el proceso mental. Es una reflexión sobre la forma en que estás aprendiendo. Es una administración y una regulación del uso de las estrategias de cómo aprendes y te hace libre. Por eso dice autonomía. Y entonces lo que hace es que te hace más observador, analítico, desde simplemente el propio aprendizaje que estás teniendo, porque te hace capaz de decir, bueno, ya aprendí esto, pero ¿cómo relaciono esto que aprendí de biología, de química, de la materia que tú quieras, a mi vida? ¿Cómo lo puedo entender ahora? Y ahora eres observador y analítico, y en todo lo que estamos aprendiendo lo podemos relacionar con nuestras vidas. Y ese es parte de un sistema, otro círculo virtuoso de generar esa curiosidad por aprender, de no quedarse estancado en la mediocridad de de un papel, porque mucha gente tiene papelitos, muchos papelitos, carreras y diplomados, etcétera, pero los oyes hablar y no se ven reflejados. Los ves actuar y no se ven reflejados. Observas sus vidas y dices, ¿y dónde están los papeles? ¿Para qué te sirven los papeles y ve nada más lo que estás haciendo con tu vida? Entonces, ¿qué habla más? Los hechos hablan más. Tu curiosidad de aprender y no necesitas ser experto en todo. Gracias a la tecnología, que para eso sí sirve, te puedes meter a investigar cosas de manera más simple y más específica y más rápida. Pero eso solamente pasa si tienes curiosidad. La curiosidad actúa como una señal de esta metacognición, indicando cuándo hay una alineación entre el material que tienes que aprender y la disposición de ti como alumno, como estudiante, para codificarlo, para entenderlo. Pero si te lo aprendes de memoria, no lo estás entendiendo, nada más estás memorizando. Y eso no es aprender. Memorizar no es aprendizaje. Esta señalización ayuda a que un alumno o estudiante mida su conocimiento y su disposición para aprender e influye en un compromiso con la nueva información. Fíjate, esta frase es clave. Un médico, un alumno que está aprendiendo para ser médico. ¿Qué hacen con muchos alumnos que son médicos? Los hacen memorizar todo. Las partes del cuerpo, los huesos, los tejidos, las regiones, todo. Sí, qué padre. ¿Y para qué te sirve todo eso si no sabes para qué sirve cada una de estas regiones? No entiendes cómo funciona el cuerpo. Y entonces te dicen, también te hacen memorizar.
Pero si falla esto, el síntoma es este. Memorízalo. Porque entonces cuando sepas el síntoma, entonces, ¿qué vas a recetar? Esta pastillita. Y entonces, lo único que hace el médico es saber cuándo algo no funciona y resolver con pastilla. Eso no es medicina. Discúlpenme, pero eso no es medicina. Eso es ser un changuito mecánicamente memorizando cosas y recetando y prescribiendo cosas, que lo único que van a hacer es generar más y más y más procesos de desajuste o enfermedad. Ese es el gran problema. Un médico para mí sería una persona que conoce el cuerpo, cómo funciona y por qué un proceso se descontroló y perdió ese balance y equilibrio y por eso se dio una enfermedad. Eso es medicina, entender el porqué de las cosas, irte para atrás, saber rastrear, ser un detective de por qué pasó un episodio de enfermedad, por qué se dio, por qué llegó al extremo, qué está pasando, cómo es tu vida, qué emociones tienes, cuál es tu entorno, cuánto tiempo trabajas, cuánto tiempo duermes, haces ejercicio, no haces ejercicio, qué comes. Eso es ser un médico. Es cuestionar al paciente en su vida, es entender al paciente y ponerte también en sus zapatos. No es ser una máquina de prescribir. Eso no es ser médico. Eso no es medicina. Esos son tonterías que un sistema creó para mantener una máquina funcionando de negocio. Un aumento significativo en la curiosidad o el conocimiento previo se correlaciona con una mayor probabilidad de respuesta correcta y un éxito, mejorando tu aprendizaje. O sea, si aumentas tu curiosidad, si preguntas más, si rastreas más las cosas que están pasando, en un ejemplo de estos, eh, donde tienen que aprender medicina, pues equilibras la curiosidad y el conocimiento. Y entonces relacionas, ahí sí, todas y cada una de las estructuras del cuerpo previas que ya aprendiste y eso puede despertar un interés en ti como persona, como estudiante de una profesión tan importante porque la salud de las personas es lo más importante. Entonces eso los va a llevar a hacer más preguntas y involucrarse más profundamente con el material y con las personas. No nada más quedarte en, bueno, ya sé que no funciona este proceso y se dio este síntoma y entonces ya sé que el síntoma, cuando tiene estos síntomas, lo que tengo que hacer es prescribir esto. No, 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 porque si haces eso, eres una persona que no tiene un compromiso con la salud del paciente, que no le interesa el paciente y que no le interesa cómo está funcionando el cuerpo y por qué ese paciente llegó a ese episodio de enfermedad. No resolviste nada, tapaste un hoyo, nada más. Eso es lo único que hiciste. ¿Qué más? Vámonos con más. Esta es la zona de desarrollo y este es el aprendizaje previo y la curiosidad. Necesitas normalmente, y eso sería ideal también en un sistema de educación que funciona, donde las personas también se les pidiera un conocimiento previo, se les diera un trailer, por así decirlo. Es como cuando tú ves estos trailers de las películas, estos cortos de una película, te ponen el corto de una película y te dejan con curiosidad. Te quedas con esa, ¿qué va a pasar en la película? ¿Se ve buena? ¿Sí la voy a ver al cine? ¿No la voy a ver al cine? Etcétera. Tú decides, pero ya te crearon una curiosidad con un corto, ya te dejaron picado, por así decirlo. Pues eso es lo mismo que se puede hacer en la educación. Si yo le doy a un alumno una hoja o media hoja con algunas preguntas y le pido que investigue esta información para la clase que sigue, le pongo un saber previo.
le ponga un conocimiento que tiene que buscar y que además, como lo tiene que buscar, lo tiene que hacer bien, porque si no, pues de nada le va a servir. Todo eso crea una medida objetiva de un conocimiento previo y es crucial para predecir cómo va a aprender la persona. Y eso también crea más curiosidad o el conocimiento previo se correlaciona con una mayor probabilidad de respuestas correctas. Un alumno que ya leyó un capítulo de un libro o de un artículo o lo que sea que se le dio, llega con conocimiento y sabe responder o sabe hacer preguntas más inteligentes. Y eso tiene un éxito para aprender y ese estudiante va a aprender realmente el tema y va a manejar el tema y lo va a poder explicar porque seguramente como sí hizo el ejercicio de buscar la información, esos son los estudiantes que luego se les acercan los otros, los flojos, y les preguntan. Entonces ya, además de que ya lo investigaron, además de que ya hicieron ese conocimiento previo, lo explican. Y cuando lo explicas, lo tienes que sintetizar, analizar y resumir. Y ese es el reto también de un aprendizaje. Eso crea un aprendizaje que se expande y equilibra la curiosidad y el conocimiento previo y se despierta un interés en las personas para querer más. Y esa es la zona de desarrollo de potencial. Eso es lo que necesita nuestro sistema educativo, que alimentes a las personas para que cada una de esas personas, que son estudiantes, que son niños, que tienen ahorita su cerebro en un proceso tan importante de desarrollo, para aprender más, para hacerse mejores en lo que hacen, no para hacerse mediocres, no para entrar a un sistema corporativo y como changuitos hacer las cosas. Para eso ya viene la inteligencia artificial que ya te va a dejar en paz y ya no vas a hacer, en teoría, muchas personas ya no van a tener que hacer trabajos mecánicos. Ahora el reto es quién es creativo. Y ojalá vayan desapareciendo muchas de estas políticas y procedimientos y tonterías que en las partes corporativas funcionan burocráticamente. Y no quiero decir que no haya límites ni reglas ni nada. Sí las puede haber, sí las debe de haber, pero debe de haber apertura para modificar todas estas reglas y para pensar fuera de tu caja, fuera de aquí y expandir ese conocimiento y crear cosas diferentes, un sistema educativo diferente, un sistema de salud diferente, donde realmente eduquemos médicos que sepan conocer el cuerpo y cómo funciona tu cuerpo y cómo el cuerpo llega al balance de salud por sí solo. Si tú sabes, como médico, detectar las cosas, si tú sabes entrevistar a tus pacientes, si te interesa tu paciente, si no, nada de esto va a cambiar y cada vez se va a poner peor. Entonces, ¿cuáles son? Esto es lo más interesante de todo. Fíjate en este diagrama. Espero, ojalá se pudiera ver un poco más grande, pero bueno, tú lo puedes agrandar de todas maneras. Y aquí lo que ves es todas las regiones que se están activando y los tres grupos de vías que se activan. Y se activa una vía mesolímbica. Esa vía es súper, súper importante de la curiosidad porque necesitamos esta vía mesolímbica para generar estas recompensas, esta búsqueda y estos comportamientos. Y me fui primero a esa porque esa es la que nos atrae, la que nos crea adicción a aprender, que es una adicción buena, emoción y motivación. Esta es la más importante para mi forma de ver. No es que las otras no, pero estas de la amígdala, del núcleo accumbens que se ven en la imagen, que son el color naranja, por si no se alcanza a distinguir muy bien, son estas que se ven en color naranja. Esas vías naranjas señalan la amígdala, que es la región encargada de las emociones, y el núcleo accumbens, que es otra región relacionada con
las emociones y con la gestión de las emociones, la regulación de las emociones. Y esa, si nosotros como educadores tomamos ese compromiso de hacer las cosas más interesantes, créeme que todo puede cambiar cuando hacemos las cosas interesantes. Y la prueba de ello son las burdas redes sociales. Las burdas redes sociales tuvieron su pensamiento de crear este jueguito, este interés y esta recompensa. Nosotros podemos crear lo mismo en un sistema de educación si nos retamos a cambiarlo. Entonces, ahora, ¿qué pasa en la vía que es de color azul? Esta es otra vía importantísima que se llama vía mesocortical. Esta vía tiene que ver con aprendizaje, memoria, atención, comportamiento y aprendizaje. Todo esto es el proceso que se va a activar si tú tienes ese interés. Entonces, fíjate cómo empieza y cómo nace todo de esta red que es el área ventral tegmental, esta VTA, que se activa por ese interés, por esa recompensa, se despierta, vamos a llamarle así, por ese interés. Varias de estas vías cerebrales, incluidas las regiones del hipocampo, la corteza orbitofrontal, que tiene que ver también con tus sensaciones, con la memoria espacial, con la corteza cingulada anterior, que tiene que ver con la parte de tu comportamiento, están involucradas en el aprendizaje que se impulsa por esta curiosidad. La vía mesolímbica es una vía de recompensa y regula características asociadas con la curiosidad, porque nace de este interés. Libera neurotransmisores como dopamina en respuesta a información desconocida. Estas vías destacan toda la importancia de la curiosidad en el encendido de tu cerebro, de nuevas vías neuronales y de mejorar y flexibilizar tu aprendizaje. Esa vía azul, que todavía no la analizamos bien, nace también de esto, de esta región que se ve en rojo, que incluye la región de amígdala, incluye la región del núcleo accumbens, toda esta región tegmental ventral activa este proceso y fíjate lo que se activa primero. O sea, siguiendo la línea azul, vas a ver lo primero que ves de la región es la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal llega hasta una región que es el precúneo y de ahí sigue activando, o sea, aquí ya estamos en el lado opuesto del cerebro, ya no es la corteza prefrontal, ya estás en la corteza posterior. Entonces, en esta corteza es donde están los sentidos también y es donde activas muchas de las regiones de tus sentidos y ahí tiene que ver el aprendizaje si es auditivo, si es visual o si es de tacto o, ¿cómo se llama? El aprendizaje, se me fue la palabra, ahorita seguramente va a venir, pero tiene que ver con el tacto. Y no es que toques las cosas, sino es que apliques. Y a estas personas lo que se les facilita también es tomar un apunte. Eso va a hacer que creen mejores memorias. Las personas que son más táctiles, las personas que tienen más desarrollado este sistema, esas personas aprenden haciendo un acordeón, aprenden haciendo un apunte, aprenden de esa forma. Y si te fijas, si yo activo todas estas regiones y sigo este caminito, llego al hipocampo y creo una memoria. Y la otra región que se ve en verde es una región que se llama nigroestratial. Y esa tiene que ver con movimiento, con estímulos sensoriales y con la recompensa relacionada a un aprendizaje. Entonces, si te fijas aquí, movimiento y estímulos sensoriales. En una red social, y estoy comparando todo esto del proceso de aprendizaje con lo que hace una red social, no es que tengas que crear movimiento como tal,
Pero ahora vemos en estos algoritmos y estas tendencias de las redes sociales que cada vez más gente hace videitos y estos videitos necesitan movimiento, necesitas activar sentidos, necesitas hacer poses extrañas, chistosas, ridículas, sacarte la fotito comiendo, etcétera, para que tengas más vistas. Entonces, fíjate cómo también las redes sociales están moviendo hacia esta parte de activar más tus sentidos y el movimiento. Y quien las ha hecho, pues sí han estudiado bien el cerebro y han hecho bien su trabajo, por eso están creando adictos a las redes sociales, porque cada vez crean más interés en hacer estos videitos cortos o cada vez hacer las cosas más cortitas para activar los sentidos y para que te deslumbre algo y si me disfrazo de payaso, a lo mejor más gente vería mis videos, ¿no? Tal vez. Pues eso es lo que están fomentando, pero están enganchando a las personas y cada vez más y más y más adolescentes o niños crean esa adicción por esto, porque están activando todos los sistemas de una red neuronal, porque hicieron su chamba, te guste o no te guste, lo hicieron. Y entonces, ¿cuál es el reto de que un niño aprenda? Pues activar sus sentidos, hacerlo a lo mejor escuchar algo de lo que hablaste en tu clase, ponerle a ver un video corto de algo que hablaste en tu clase, hacer esos trabajos extras de crear interés en las personas que están aprendiendo y despertar otra vez la curiosidad, porque solo así vamos a mejorar a la especie humana, si entendemos cómo funciona el cerebro, si entendemos cómo funcionan todas estas vías, si entendemos cómo funcionan todos estos sistemas que son de verdad maravillosos y ninguna máquina nunca va a sustituir a un cerebro humano, porque hay muchas cosas que las máquinas nunca van a poder hacer, como sentir esas emociones. Y todas esas emociones son tan importantes sentirlas porque eso hace que crees capítulos de tu vida y eso hace que recuerdes también lo que viviste. Pero si constantemente estás más pendiente de la fotito que tomas, no creas ni siquiera la emoción, porque ya sacaste la foto, pues ya, X, al rato la veo y ya. Pero ya no estás en el lugar en el que deberías de estar. Si sacas el videíto y lo posteas para que vean todos en el concierto que estás, que te la estás pasando maravilloso, pues sí, pero ya no te la estás pasando igual. Ya no estás donde deberías de estar. Ya estás más pendiente del videíto que tomaste y que quede bien y que se escuche bien y que se vea bien y que se vea mi cara de felicidad. O voy y corro 2 kilómetros y me saco el video de que corrí 2 kilómetros en una carrera de 21 y digo que corrí medio maratón, etcétera, ¿no? Entonces cada vez creamos más atajos para ser más bobos en vez de crear más atajos para ser más inteligentes. Espero que este video te deje pensando, te deje con curiosidad, te deje con ganas de activar tu cerebro y de encenderlo, porque realmente muchas personas no lo han querido ni siquiera encender. Espero motive a más gente a entender que sí podemos cambiar la forma de educar a los alumnos, a los niños y que podemos dejar de fomentar la ignorancia y la apatía, que no es para nada algo que va a dejar gente productiva. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Que tengas excelente tarde. Bye.